Bienvenidas y bienvenidos a Contacto Deportivo, buscando un aporte informativo para absolutamente todas las personas y para que usted capta, se lo cuente o se lo muestre, porque esa es la ventaja de que es una afirmación. A mi izquierda, la doctora Bianca Sandoval, a mi derecha el doctor Demetrio González, ambos infectólogos, y lo que vamos a tratar acá fundamentalmente es el tema, digamos, de moda, del de boca en boca. Solo los que no lo pueden tocar son los niños que todavía no hablan, pero de ahí lo demás, de alguna u otra forma, está focalizado en su atención, el coronavirus. Doctora Sandoval, muchas gracias por aquí esta comparecencia ante la gente que le está captando en Contacto Deportivo, tanto por Facebook como por YouTube. ¿Qué le podemos decir básicamente a la gente que nos capta en cuanto a contener, a prevenir que aparezca y que afecte a determinadas personas o se extienda el coronavirus? Bienvenida. Gracias. Gracias por la invitación, don Gustavo, a Nuevo Mundo. En Contacto Deportivo, perdón, gracias. La idea de asistir a esta actividad informativa es aportar algo que pueda beneficiar a la población en el tema de la prevención, en el tema de información sobre la nueva infección que ha aparecido desde el diciembre del 2019 en China, en Wuhan, con el COVID-19, que es el coronavirus que actualmente está produciendo endemias en algunos países y se ha declarado emergencia sanitaria para todo el mundo. Acelerar a la población que es una infección viral, tal cual es una infección viral respiratoria, que puede ser de leve, moderada, severa. Significa que usted puede incluso tener síntomas imperceptibles, malestar general. Algunas personas sí pueden tener neumonías y algunas personas llegar a ser cuadros graves, pero estos son los casos mínimos, ¿verdad? El 80% de las personas tienen enfermedad leve, puede ser una enfermedad catarral, una gripe, probablemente no tenga mucha secreción nasal, y el otro porcentaje, que más o menos es el 14%, puede tener enfermedad moderada, que es una enfermedad que amerita que usted asista a un hospital, asegurarse que todo esté bien, que no tenga una neumonía, que no amerite tratamiento, y un porcentaje que es pequeño, que es el del 5%, es el que realmente tiene la incidencia de estar en gravedad, un cuidado intensivo, una ventilación mecánica. Incluso se ha visto que arriba de 65 años podría tener una mortalidad arriba del 2%, pero esto es comparado con otras enfermedades puede ser digamos inferior, porque hemos visto cuadros de enfermedad por influenza H1N1 más graves, con más mortalidad en relación a esta enfermedad, y los grupos con más riesgo son los grupos arriba de 65 años, y esto está relacionado en el deterioro inmunológico que tiene el paciente arriba de los 65 años. Entonces, para nosotros es importante a este grupo etario arriba de 65 y menores de 5 años dar la mayor información para que se cuide, para que se proteja, ¿sí? Y las medidas que se están socializando, que son válidas, es: número uno, si usted tiene una enfermedad respiratoria y no sabe exactamente qué es, tener los cuidados de cómo debe toser, cómo debe estornudar, las medidas de cuidado con pañuelos desechables, usar el codo para poder estornudar o toser, lavarse las manos con jabón gel de alcohol, a base de alcohol, y porque este virus tiene la característica, si no es tan mortal, pero es bastante contagioso, porque las partículas pueden quedar en la superficie inanimada del vidrio, de la madera, del plástico, y por contacto directo usted puede inocularse la nariz, los ojos y tener una infección por coronavirus COVID-19. Entonces, en ese sentido, lo objetivo es que ustedes tengan conocimiento de que no es una enfermedad que mate a una población, sino que es un grupo de riesgo. VIH, pacientes en quimioterapia, pacientes diabéticos, pacientes que tienen algo que inmunológicamente se vean afectados. Entonces, ese grupo es el que más precauciones debe tener. En general, todos nosotros debemos tener medidas de cuidado sobre eso. En el caso, doctor González, con la explicación inicial de la doctora, en este caso Sandoval, hay muchas cosas parecidas, y en este caso a sintomatología, quienes ya lo muestran o lo palpan, a gripe o a un catarro, pero ¿dónde se puede establecer las diferencias para que no se crea como alguien
hay una tendencia, por ejemplo, a automedicarse, porque yo con eso voy a salir adelante, y por hacerlo así, después incluso ya tengo complicaciones, porque crea que no es eso, y sí puede hacerlo. Gusto de saludarle también y muchas gracias. Muchas gracias, bueno, gracias por la invitación a Contacto Deportivo. Entrando ya básicamente en la pregunta, hay dos diferencias bien marcadas que se ha visto con los casos que se han estado presentando con esta nueva enfermedad. Por ejemplo, las gripes, los catarros frecuentes, influenza A, influenza B, virus del sistema respiratorio, adenovirus, coxsackie-virus, metaneurovirus, todo lo que nos está dando un tipo catarro casi siempre se caracteriza por tener descarga nasal, tos flemosa, y todos los síntomas de la gripe, dolor muscular, fiebre, artralgias, mialgias. Y con esta nueva enfermedad, lo que se ha estado publicando ha sido que da un poquito de variante, se ha presentado más con menos o escasa secreción nasal, la tos es seca, y acompañado de todos los síntomas, fiebre, artralgias, mialgias y malestar general. Entonces yo creo que esto podría ser un dato muy importante para poder diferenciar entre un catarro común a una sintomatología de esta nueva enfermedad. De ahí, básicamente, la forma de poder hacer un diagnóstico fino y distinguir las dosis, hacer las pruebas moleculares que hay ahorita para poder hacer la diferencia y confirmar el diagnóstico de la enfermedad. ¿Qué tendría que ocurrir o qué debe hacer incluso el sector salud para poner a una persona, a una familia o a un núcleo de personas en cuarentena? Primero, el gobierno de Guatemala y el Departamento de Epidemiología ya tiene definición de casos. Primero, la definición de caso actual es que el paciente tenga sintomatología respiratoria superior y que tenga un contacto y haya viajado a la ciudad de China, que es el primer donde apareció el brote, en los 14 días previos, o en otro país donde el brote haya aparecido. Los pequeños brotes han aparecido, por ejemplo, Italia, ¿verdad? México, en el área de México. Si hay 14 días previos a estos viajes a este lugar o estuvo en contacto con un paciente que ya tuvo diagnóstico, esa familia o esa persona debería estar en cuarentena. La cuarentena no tiene que ser hospitalaria, la cuarentena depende de la evolución del paciente. Es un paciente que tiene una enfermedad respiratoria leve y que puede estar en casa guardado, cuidado, de hecho pasando su enfermedad, junto con su familia que ya estuvo en contacto con ellos, digamos que eso es lo más recomendable. No tienen que estar metidos todos en un hospital. En el hospital va a ser atendido el paciente que tiene enfermedad respiratoria grave, el que necesita asistencia médica, el que necesita un cuidado intensivo, ventilación mecánica, ¿verdad? Y soporte. Los pacientes, principalmente los adultos mayores que están descompensados. Entonces, cuando usted viene de viaje y sabe que estuvo en contacto y tiene síntomas respiratorios, es importante notificar. Si usted sabe que estuvo en Italia, en el área donde comenzó el brote, usted piensa con enfermedad respiratoria los siguientes 14 días, debe notificarle a su médico de confianza y decirle: tengo sospecha, yo estuve en este sitio, tengo gripe, ¿qué debo de hacer? Si no tengo una enfermedad grave, probablemente quédense en su casa y busque los canales donde se hacen los exámenes para tamizar estas enfermedades. Y entonces, si es diagnosticado pues con coronavirus, COVID-19, debe ser abordado ya integralmente por el equipo de epidemiología del gobierno de Guatemala. Doctor González, ya para concluir este compacto pero muy importante aporte de la doctora Sandoval y del propio doctor González, ¿qué es importante transmitirle a la gente para que no se desordene mentalmente y se preocupe más allá de la cuenta y entre en el terrible, por los efectos del pánico? Bueno, yo lo que han mostrado las estadísticas a nivel mundial es que de 100 pacientes enfermos con esta enfermedad nueva, 80 se curan como cualquier catarro sin mayor complicación. Entonces, solo un pequeño porcentaje son los que necesitan llegar al hospital y pues los casos más severos pues son los que realmente fallecen. Entonces, aquí lo que queremos transmitirles es que es una enfermedad que en el 80% de los casos pasa como cualquier otra enfermedad. Entonces, no debe de cundir el pánico, tranquilos, hay que tomar las medidas de precaución que mencionó la doctora.
Importante el lavado de manos, no tocarse la nariz, no tocarse la boca, todas las medidas que la doctora mencionó anteriormente, taparse la boca con un pañuelo, no tiene que ser con una mascarilla de 95. Eso creo que es lo más importante que tenemos que tener presentes para prevenir que no haya histeria colectiva. Yo creo que lo más importante es estar serenos, tranquilos, y como decía la doctora, si alguno tiene sospecha de que pudiera tener, consulte. Eso creo que es la medida más práctica y más certera que podemos tener de aquí en adelante, porque nos va a llegar, seguro que nos va a llegar la enfermedad. Entonces tampoco estemos cerrando los ojos a que no va a llegar, pero yo creo que primero Dios no va a tener mayor impacto en el país, primero Dios. Muy bien, pues muchísimas gracias al doctor González, al doctor Demetrio González, allí del área de infectología del Centro Médico Militar. Igualmente a la doctora Bianca Sandoval de... ¿Cuántos hospitales son en La Paz? Son bastante, ¿no? Hasta ahorita 6 y falta un 7º. ¿Y eso por dónde va a ser? Ya adelantamos primicia. ¿Carretera El Salvador? Carretera El Salvador. Bueno, ahí sonriente una dama que nació en San Pedro Sula, Honduras, es sanpedrana, y en el caso del doctor González, que nos contaba que la ramificación de su familia se originó en Chimaltenango, pero él dejó el ombligo acá en la Capia. Así que continuamos. Bueno, es un gusto como siempre por verlos saludar. Ya pudieron observar la charla con el doctor y con la doctora hablando del coronavirus, una enfermedad que es un virus, mejor dicho, que ha aterrado a todo el mundo y que tiene a todos con miedo, con cierto pánico, pero ya escucharon, no hay que ponerse nerviosos, no hay ningún problema. Obviamente o lógicamente en algún momento va a entrar, lo mejor es tomar las precauciones debidas. Pero vamos a hablar de lo que aconteció este fin de semana en el fútbol. Arranco rápidamente para mencionar lo del clásico. Se jugó el clásico en España. Ganó el Real Madrid 2-0. La gran novedad fue que llegó Cristiano Ronaldo justamente a ver el partido en el Estadio Santiago Bernabéu. Y el Real Madrid no falló, venía de fallar a mitad de semana en la Champions con el Manchester City en un partido que perdió justamente en su estadio ante su gente 1-2. Buen resultado para Pep Guardiola. Y ahorita en el clásico que acaba de pasar, pues apareció Vinicius Junior, el joven brasileño de 19 años, marcó el primer gol y ya cuando iba a terminar el partido apareció también Mariano, jugador con el número 7 en la camisola. Se le había criticado porque tenía el mismo número que Cristiano, pero únicamente el número porque futbolísticamente no era obviamente o lógicamente del mismo nivel. Pero vamos a hablar también de lo que sucedió en la Liga Nacional porque se jugó la jornada número 10 de la Liga Nacional del Fútbol de Guatemala. Y todo arrancó con un partido clave para el descenso, justamente en el que Misco recibió a la formación de Siquinalá. Dos equipos que están peleando justamente ahí muy cerquita en la tabla del acumulado el descenso. Y con gol de penal, se tuvo que repetir el penal. Ya Jonathan Márquez le da la victoria al cuadro misqueño, con el que Misco gana 1-0 a Siquinalá. Y aprovecho para mostrarles la tabla del descenso de una vez, para que veamos lo cerca que están justamente en el acumulado. Está Santa Lucía con 33 puntos, le sigue Misco con 25 unidades y en último lugar está el cuadro de Siquinalá con 22 puntos. Siquinalá arrancó muy bien el torneo, pero en los últimos partidos no ha conocido la victoria. Justamente desde el partido que pierde con Comunicaciones se le ha visto a un Siquinalá que no ha logrado concretar más puntos que le sirvan para poder aumentar y subir en la tabla. El siguiente partido fue el que se jugó en el estadio de Cobán. Y es que en el estadio José Ángel Rossi se jugó el partido entre Cobán y Santa Lucía Cotzumalguapa. Hay que mencionar que el Zarco Rodríguez ya no es el técnico de Cobán, aún no se sabe quién será el técnico oficial. Pusieron a un técnico interino y con esto Cobán tampoco pudo en su casa conseguir los 3 puntos. Fue un empate sin goles, 0-0 el resultado entre Cobán y Santa Lucía Cotzumalguapa. El siguiente partido se jugó en el estadio Santa Lucía, en un horario que ya nos tiene a todos acostumbrados, un domingo a mediodía. Hay que recordar que justamente estaba Malacateco jugando ya por las tardes y noches, pero no se le dieron
los resultados al cuadro de Malacateco, por lo cual regresamos mejor al calor, regresamos a jugar a mediodía, jugó contra Xelajú y tampoco se le dio el resultado, un empate 2-2, buen punto para el equipo de Xela, que sabemos que es una cancha complicada por el calor justamente, y que Xela no ha sido el mejor Xela que hayamos visto, muy criticado, inclusive se jugó el partido del aniversario y tampoco ganó. Entonces, para un equipo que intenta pelear por estar entre los primeros 6, me parece que fue un muy buen punto el que llegó a ganar el equipo de Xela. El que no le fue bien fue al equipo de Antigua, un Antigua que es un muy buen equipo de visita, pero que de local está decepcionando y está fallando ante su gente. Antigua pierde 0-1 con Guastatoya, 3 puntos valiosos para Guastatoya, que sí está en la posición número 5 de entre los primeros 6, está clasificado de momento. Hay que recordar que aún falta todavía bastante, apenas se está jugando la primera etapa de este torneo clausura, pero buen punto para el cuadro de Guastatoya. El siguiente partido fue el que se jugó en el estadio El Morón en Iztapa, en donde la formación de Iztapa recibió al equipo campeón de la Liga Nacional, el cuadro de Municipal. Hay que recordar que en este partido Alejandro Díaz, el gambetita, no podía jugar o estar propiamente en el encuentro, esto por acumulación de tarjetas, se le dio un partido de suspensión y me alegro mucho por lo que pasó, por lo que sucedió, porque entró José Carlos Martínez, el jugador que había tenido un muy buen nivel, pero una falta lo había dejado fuera y después de esa lesión no había regresado a ser el mismo. Hay que recordar que José Carlos Martínez incluso había sido convocado a selección anteriormente por el buen nivel que había mostrado. Sin embargo, ese nivel ya no fue el mismo y lo llevó incluso hasta los últimos tiempos en donde estaba jugando con la especial de Municipal para mejorar el mismo, obtener nuevamente confianza y reencontrarse con el gol. Pero me alegro mucho porque Rudy Barrientos le hace una asistencia y José Carlos Martínez marca el gol que le da la victoria al cuadro de Municipal, con el que Municipal se queda a los 3 puntos, ahora es segundo y Municipal está justamente con 19 unidades. Pero ahorita les voy a mostrar la tabla de posiciones. Únicamente vamos a mencionar lo que pasó en el partido entre Comunicaciones y Sanarate, un empate 2-2. Llegó la gente a apoyar a Comunicaciones luego de la buena participación que tuvo en la Liga de Campeones de la CONCACAF, enfrentando al América. Lastimosamente no se le da la victoria al cuadro de Comunicaciones. Aparecieron Vladimir Díaz y Agustín Herrera, pero le arruinaron la fiesta justamente el cuadro de Sanarate. Un Sanarate que muy bien, porque primero está clasificado dentro de los primeros 6, está en la 6ª posición con 12 unidades, pero que a pesar de los problemas económicos están sacando los resultados, están consiguiendo puntos, y eso es un mérito verdaderamente para un cuadro que carece de dinero, que tiene justamente problemas que se le debe a los jugadores, pero muy bien por el cuadro de la máquina celeste. Pero vamos a ver las posiciones en la tabla. En primer lugar está Comunicaciones con 21 unidades. En segundo está Municipal con 19. Le sigue Antigua con 16 puntos. Después está Iztapa con la misma cantidad de puntos, 16. Guastatoya es quinto con 15 unidades y está sexto el cuadro de Sanarate. Ahora vamos a hablar un poquito de la primera división y los resultados que se dieron justamente. Y es que la Nueva Concepción ganó 4-0 al cuadro de Quiché. Marquense empató 0-0 con Chinabajul. Sorolán ganó 2-0 al cuadro de Suchitepeques. Coatepecano IB o Coatepecano IB Reu empató 1-1 con Chimaltenango. En el grupo B se jugó también el Carchá Capitalinos, 2-1 ganó el cuadro de Carchá. Comunicaciones pierde en condición de local contra Zacachispas 1-3. Catocha gana 1-0 a Sansare. Mitlán 3-0 le gana a Petapa, mientras que Achuapa empata 0-0 con Aurora. Así que ese es el panorama de la Liga Nacional Primera División. De mi parte es todo. Muchísimas gracias y nos reencontramos primeramente Dios en una próxima oportunidad.